Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciemos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, de nueva cuenta, gracias por conectarse. Buenos días. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a empezar a revisar nuestros temas del tercer parcial. Específicamente vamos a hablar de electrodinámica a partir de hoy. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, algo que quieran compartir con el grupo? No, profe. Ok, Roberto, No, gracias. profe. Bien, gracias. Por ahí, muchachos, ya están publicadas sus calificaciones. Todo está perfectamente documentado. Pero si hubiera alguna duda, tenemos el día de hoy para hacer alguna aclaración al respecto. Les comento a aquellos que no tienen una calificación aprobatoria en este momento, pues que no se echen al suelo, no se tiren a la desesperación, porque todavía están en posibilidad, salvo que tengas abajo de 4 puntos, estarías dado ya prácticamente en el extraordinario, pero arriba de 4 puntos todavía tienen la posibilidad de salvarlo. Eso dependerá de ustedes el resto de este curso. Así que no hay que tirarse al piso desde ya, hay que echarle más ganas. Entonces, muchachos, vamos a iniciar con los temas del tercer parcial. Voy a compartir mi presentación en la que vamos a empezar a hablar de electrodinámica. Y si no mal me acuerdo, ustedes también son de la especialidad de telecomunicaciones, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, no les son ajenos estas imágenes que tengo aquí. Esto es, ¿alguien me puede decir qué son estas imágenes que tenemos en esta primera diapositiva? Tenemos resistencias, profe. Resistencias o resistores. Efectivamente son elementos que son de un uso muy extendido en circuitos electrónicos, en circuitos eléctricos incluso. De tal suerte que en esta parte del curso pues vamos a platicar precisamente de estos resistores, de algunas de sus características y propiedades y de la forma en cómo los utilizamos en circuitos para alguna aplicación en específico o más que para una aplicación en específico, cómo los podemos interconectar para poder lograr un valor de resistencia a unas ciertas características dentro de un circuito que nos sea útil en algún momento. Y entonces aquí tenemos diferentes tipos de estos resistores representados.
Muchachos, ¿alguien sabe, estos que están en la imagen de la derecha arriba, qué tipo de resistores son estos que tienen forma de cilíndrica con una perillita? ¿Alguien sabe cómo se llaman o qué tipo de resistores son? ¿Pueden ser resistencias variables? Son resistencias variables, efectivamente, potenciómetros, también así denominados, que, bueno, pues tienen esa característica por su fabricación, tienen la posibilidad de variar su valor de resistencia, pues dependiendo de la posición en que pongamos su perilla, ¿no? O la que podamos mover con alguna herramienta. Y esto puede darme una resistencia variable. A diferencia de los otros que están aquí, estos cuerpos cilíndricos con alambres a los dos costados, que son resistencias fijas, y como ustedes saben, pues todas esas francas que están ahí, pues me permiten determinar el valor del resistor, incluso la potencia o la precisión de ese mismo resistor. Y bueno, aquí tenemos incluso aquí un fotorresistor, que es un elemento que cambia su valor de resistencia con respecto a la cantidad de luz que recibe. Entonces son diferentes aplicaciones, son resistores para diferentes aplicaciones que vamos a ver y estudiar su comportamiento en esta parte del curso, pues dependiendo desde la visión de la física. Entonces lo primero que vamos a ver, muchachos, esta parte del curso se llama electrodinámica, precisamente porque de la raíz, si separamos esta palabra en sus dos partes, la primera parte me habla de electrones o de las partículas eléctricas, y la segunda parte me refiere a movimiento de esos electrones. Entonces, en este curso, esta palabra electrodinámica pues, se refiere precisamente a el movimiento de las cargas eléctricas y los fenómenos que conlleva ese movimiento de las cargas eléctricas. Hasta ahora habíamos visto la primera parte de la electricidad, que es la electrostática, en donde estudiamos los efectos de las cargas estáticas o de las cargas que no tienen movimiento. Bueno, veíamos que había movimientos limitados de esas cargas porque solamente se movían, en su caso, de un material a otro. Cuando, por ejemplo, electrizábamos un material por contacto o por frotamiento, esas cargas eléctricas pues se movían, pero de manera muy limitada. Incluso, pues lo más que pudimos hacer en su caso fue cargar un capacitor, que es hacer que las cargas eléctricas se vayan de una placa a la otra, pero ahí cesaba ese movimiento. A diferencia de lo que vamos a ver en el resto del curso, en el que se trata de estudiar los efectos del movimiento continuo de los electrones, particularmente en los circuitos eléctricos, y particularmente en los circuitos eléctricos que implican resistencias eléctricas como estas. Entonces aquí vamos a ver, el día de hoy vamos a revisar algunos de estos conceptos básicos. Más adelante ustedes en sus exposiciones nos harán, pues nos extenderán estas definiciones. Hoy vamos a empezar a ver directamente la parte de aplicación ya de cada uno de los conceptos, pero vamos a revisar rápidamente la idea de cada concepto, muchachos. Tengo aquí los conceptos de corriente, desde luego se refiere a corriente eléctrica, densidad de corriente, resistencia, resistividad, conductividad y conductancia. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero, por principio de cuentas, me gustaría preguntar, cuando hablamos de una corriente eléctrica, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien tiene una idea, una noción de qué es una corriente eléctrica? ¿Alguien me puede decir? Cuando los electrones fluyen por un conductor eléctrico. Muy bien, cuando los electrones fluyen, y ese fluir se refiere precisamente a un movimiento continuo. Es decir, esos electrones están moviéndose continuamente a través de ese conductor y a partir de ese conductor, pues también a través de un circuito eléctrico. Entonces, efectivamente, esa es la forma en que tenemos entendido una corriente eléctrica, y vamos a empezar por ese punto.
a revisar cada uno de estos conceptos. Entonces vamos a la siguiente lámina, en donde tenemos esta imagen que me representa propiamente lo que es un conductor eléctrico. Este cuerpo cilíndrico, pues estaría representando un conductor eléctrico. Tiene su cuerpo cilíndrico y tiene sus caras. Aquí voy a tratar de dibujar la cara que no se ve de este conductor cilíndrico. Por ejemplo, sería esa. Y resulta que este conductor cilíndrico pues es de un material conductor. Este conductor, válgame la redundancia, como todo material pues tiene partículas positivas y negativas. Este también tendrá sus protones y sus neutrones y sus electrones, pues como toda materia, y estará en una condición de neutralidad, es decir, un equilibrio entre la cantidad de electrones, protones y neutrones que pueda tener el material como tal. Como toda materia estará en estado neutro mientras esté en esa condición. Entonces, bueno, esto que estoy aquí representando serían solamente las cargas negativas o los electrones, pero bueno, sabemos que hay la misma cantidad de estas cargas positivas en este material, de tal suerte que este material pues es eléctricamente neutro. Pero resulta que ahora nos interesa que estos electrones se pongan en movimiento, aunque aquí parece que están relativamente estáticos, o nos referimos a ellos como estáticos. En el material pues sabemos que internamente tienen un cierto movimiento, pero ese movimiento no va más allá de la periferia de sus núcleos. De acuerdo con las teorías atómicas, estos electrones se están moviendo solamente alrededor de sus núcleos, pero lo que nos interesa propiamente es que estos electrones empiecen a moverse todos en una misma dirección, y entonces pues conformen lo que definimos hace rato, un flujo, un movimiento continuo de esos electrones en una misma dirección. Y entonces, muchachos, la pregunta es, ¿qué tendríamos que hacer para obligar a que esos electrones se movieran en la misma dirección, todos, y se establezca un flujo de corriente eléctrica? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena. Se vale equivocarse, no hay problema. ¿Alguna idea, muchachos? ¿Qué tenemos que hacer para que se muevan para que se pongan en movimiento esos electrones? ¿Nos decías, Franco? De un lado ponerle carga negativa, Ajá. ¿Y del otro? positiva. Es decir, polarizarlo, energizarlo o alimentarlo. Eso es lo que debíamos de hacer. Digamos, estrictamente lo que tenemos que hacer es aplicar una diferencia de potencial. En este caso, esa diferencia de potencial la vamos a aplicar con esta batería que está aquí simbolizada. Esta es una batería de un vehículo. Lo que hace esta batería pues es aplicar un voltaje, una diferencia de potencial que, como ya vimos antes, ya hemos hablado de potenciales y diferencias de potencial. Cuando hablamos de la diferencia de potencial decíamos que era comparativamente similar a un sistema hidráulico de dos tanques con diferentes niveles de agua en esos tanques, de tal suerte que el agua podía pasar de un tanque más lleno a un tanque que tuviera un menor nivel, y entonces eso permitía que se estableciera un flujo de agua entre los dos tanques. En este caso, aplicar una diferencia de potencial por medio de esta batería, lo que va a hacer es que pues va a obligar a que las cargas eléctricas empiecen a movilizarse. Efectivamente, estos electrones empiezan a movilizarse de manera continua en una dirección determinada. Entonces, esto es gracias precisamente a esta diferencia de potencial que estamos aplicando en los extremos de este conductor eléctrico. Y entonces internamente también se van a movilizar en ese conductor, porque estas cargas van a ser obligadas por esa diferencia de potencial a moverse
a través del circuito. Y desde luego van a tener una determinada dirección. Por ejemplo, estas cargas teóricamente van siempre del borde negativo al positivo. Después vamos a ver ahí algunas convenciones en relación a esto, pero bueno, suponemos que al aplicar una diferencia de potencial, estas cargas empiezan a moverse en esta dirección, en todo lo largo del circuito que se conforma con estos conductores. Y todos los electrones en este material pues tienden a moverse en la misma dirección, que es la que estoy marcando con estas flechitas. Y mientras esté conectada esa batería en la parte de abajo, esa diferencia de potencia, pues esto va a continuar. Una vez que desconectemos de esta batería, desaparecerá la diferencia de potencial y esto va a dejar de fluir, van a dejar de moverse esos electrones por efecto de ese potencial aplicado ahí. Internamente, pues hay ahí una reacción química que es la que da precisamente ese movimiento de las cargas, pero bueno, esto pudiera ser no necesariamente un acumulador, una batería como esta, sino pudiera ser un generador, o pudiera ser una pila. El efecto es siempre el mismo, aplicar una diferencia de potencial, algo que haga moverse los electrones. Y cuando esos electrones se mueven, entonces resulta que se presenta precisamente la formación de una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica que es, como precisamente nos decían, un flujo de electrones a través de un conductor. Una corriente eléctrica, desde luego, ustedes ya saben y lo han visto, tiene una representación simbólica, o sea, se representa con una letra. La corriente eléctrica, ¿alguien me puede decir, se acuerda qué letra es la que representa a la corriente eléctrica? De su materia de electrotecnia, la La corriente, I. ¿cómo la representa? Con una I mayúscula, ¿no? Una I mayúscula. Esto me representa una corriente eléctrica. Entonces, lo que tenemos aquí es una corriente, es un movimiento continuo de electrones. Y, bueno, para la física nos interesa determinar, pues, cómo es que vamos a poder saber dónde hay una corriente y cuánta cantidad de corriente hay o qué tan intensa es esa corriente. De hecho, esa I es porque esta cantidad se llama propiamente no corriente eléctrica, sino intensidad de corriente eléctrica, por eso está simbolizada con la letra I. Y entonces, si yo tuviera la posibilidad de fijar mi vista en este punto, en esta línea punteada que acabo de ver, que acabo de marcar en azul, y pudiera observar todas y cada una de las cargas que están moviéndose y están fluyendo a través de este punto, están pasando a través de este punto, si las pudiera ver y contar, entonces yo podría determinar si veo y observo durante cierto tiempo aquí el paso de las cargas, podría determinar qué tal cantidad o qué cantidad de cargas están pasando por este punto durante el tiempo que estoy observando, de tal suerte que si puedo hacer eso y hago la relación de la cantidad de cargas que pasan por aquí en un determinado tiempo, entonces puedo determinar esta cantidad física que se llama la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica. Y entonces esta es la definición, ya matemáticamente hablando, de lo que es una corriente eléctrica. La relación entre la cantidad de cargas que pasan entre el tiempo que le toma pasar por un determinado punto de esas cargas. Y entonces, pues como está así expresada, muchachos, podemos definir las unidades de la carga eléctrica, perdón, de la intensidad de corriente eléctrica. Si sustituimos, más bien si colocamos correspondientes unidades, por ejemplo, la carga, muchachos, hasta ahora, desde el inicio del curso, hemos manejado la unidad de la carga en el sistema internacional. ¿En qué se expresa la carga en el sistema internacional? La carga eléctrica. Muchachos, ¿alguien se acuerda?
¿En faradios? Esa es la capacitancia, la carga. No. ¿En coulombs? En coulombs, eso lo vimos desde el principio, desde que vimos los primeros temas en coulombs. La carga se expresa en coulombs y el tiempo, pues en cualquier sistema de unidades se expresa de la misma manera. ¿Cuáles son las unidades básicas o fundamentales del tiempo en el sistema internacional? Segundos. Entonces, la corriente eléctrica propiamente la vamos a expresar en estas unidades, coulombs por segundo. Pero esa unidad también tiene un nombre muy especial que ustedes ya conocen. ¿En qué unidad se expresa la corriente eléctrica? Watts. Esa es la potencia, la intensidad de corriente. ¿Alguien más se acuerda de la unidad de la intensidad de corriente eléctrica? Lo que me dijeron es la unidad de potencia. Joules. ¿Perdón? Joules. Esa es energía. Es amperes, ¿no? Es amperes, sí. Es amperes, amperes o amperios. En español dicen que lo más correcto es decirle amperios, pero bueno, podemos llamarle ampere o amperes o amperios, es exactamente igual. El amper o el amperio es la unidad de corriente, de intensidad de corriente eléctrica. Está denominada así pues en honor al señor Ampere, que fue el que experimentó con esta cantidad física, de tal suerte que al final pues se le dio su nombre a la unidad que mide la razón de la cantidad de cargas que atraviesan un conductor eléctrico en un determinado tiempo. Entonces, la corriente eléctrica la vamos a expresar en coulombs por segundo, y eso también se llaman amperes o amperios, y es la unidad de medida de la intensidad de corriente eléctrica o de la corriente eléctrica simplemente. Y entonces, pues vamos a recordar en este momento que como lo vimos también desde el principio del curso, tenemos una cierta equivalencia entre los coulombs y los electrones que conforman un coulomb. Es decir, un coulomb es una cierta cantidad de electrones. Decíamos que es una cantidad, de hecho, muy grande de electrones. Si pudiéramos juntar una cantidad muy grande de electrones, podríamos armar un coulomb. Entonces, muchachos, si se acuerdan o se pueden consultar por ahí, alguien me puede decir cuántos electrones conforman un coulomb. ¿O a qué es igual un coulomb de carga eléctrica expresado en electrones? Chíquenle por ahí, alguien que me diga ese valor. Alguien que se acuerde, o si no, busquen por ahí. Lo usamos incluso en el examen, en algunos ejercicios. ¿Cuánto vale un coulomb de carga eléctrica expresado en electrones? ¿O cuántos electrones conforman un coulomb de carga eléctrica? Incluso si no pueden, pregúntenle a Google. Si no lo tienen a la mano, pregúntenle a Google cuánto es un coulomb de carga eléctrica o cuántos electrones tiene un coulomb de carga eléctrica. ¿Alguien me puede apoyar con ese valor? 6.25 por 10 a la 18. Muy bien, gracias. Emanuel, 6.25 por 10 a la 18, efectivamente, ese es el valor que habíamos fijado aquí. Es 6.24 y un montón de decimales adelante, pero habíamos, para fines prácticos, redondeado eso a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Si podemos, estos 10 a la 18 electrones es un número muy grande de electrones. Son, si no mal me acuerdo, ese número se nombraría como trillones de electrones. Es decir, aquí pudieran estar circulando una gran cantidad de electrones, de tal suerte que pues, si pudiéramos contar todos esos electrones en un determinado tiempo, pues podríamos determinar cuál es la corriente eléctrica que está circulando por aquí. Vamos a suponer, muchachos, por un instante que aquí tenemos estas cargas que estamos viendo pasar por aquí, son electrones y que es una cantidad tal de cargas como, para hacerla sencilla voy a poner así,
como 62.5 por 10 a la 18 electrones, los que debemos pasar por aquí, por este punto, 10 a la 18 electrones. Me faltó poner, son electrones. Y entonces, si pudiéramos ponernos en esta posición donde está la línea azul y vemos que durante 5 segundos que estamos observando este punto, pasa esa cantidad de electrones, tantos como 62.5 por 10 a la 18 electrones, si fuese posible verlo, entonces podríamos determinar qué tan intensa es esta corriente eléctrica o de qué tamaño es esta corriente eléctrica. Si recordamos que la intensidad de corriente eléctrica pues es la relación entre la cantidad de cargas que atraviesan una cierta o pasan por un cierto punto en un determinado tiempo. Pero bueno, resulta que esta carga la tenemos que expresar en coulombs y aquí lo que tenemos es esta carga expresada en electrones. Para poder sustituir aquí y encontrar un valor adecuado, pues necesitamos que esta carga la podamos expresar en coulombs. Si tengo aquí 62.5 por 10 a la 18 electrones, ¿cuántos coulombs me representa o cómo hago para llegar a su valor en coulombs de esta cantidad de electrones? ¿Alguien me puede decir? Tengo 62.5 por 10 a la 18 electrones. ¿Qué hago para expresar eso en coulombs? ¿Alguna idea? Cualquier idea es buena, muchachos, díganme. Alguien dijo algo por ahí, no escuché. ¿Qué hacemos, muchachos? Necesitamos expresar esas 62.5 por 10 a las 18 electrones en coulombs. Multiplicarlo por el tiempo. No, ahorita lo único que tenemos que hacer es, tenemos una carga eléctrica expresada en coulombs, que es válido porque, igual, en electrones, porque finalmente un coulomb es una cantidad muy grande de electrones. Pero para poder sustituir en esta ecuación y poder encontrar el valor de la carga, perdón, de la corriente eléctrica o de la intensidad de corriente eléctrica, necesitamos expresar esa carga en coulombs, no en electrones. La tenemos expresada en electrones. Ahorita nada más la idea es, ¿qué tenemos que hacer para expresar esta carga eléctrica que está expresada en electrones, expresarla en coulombs? Una regla de 3, ¿se podría? Poner una regla de 3, podría ser una regla de 3, es una forma. Básicamente lo que hacemos cuando hacemos una regla de 3, en este caso es una conversión de unidades. Es decir, necesitamos convertir estos electrones en coulombs, y bueno, vamos a aplicar este factor de conversión que ya sabemos, que conocemos, que sabemos que un coulomb son 6.25 por 10 a la 18 electrones. A veces cuesta trabajo visualizar si lo que tengo que hacer es multiplicar o dividir, por eso yo prefiero siempre hacer una conversión adecuadamente, o si manejan bien la regla de 3, pues podemos hacerlo sin ningún problema. Entonces, si yo quiero pasar 662.5 por 10 a la 18 electrones a coulombs, lo que tengo que hacer es una conversión de unidades. Tengo que multiplicar por aquí por un factor que está dado por este factor de conversión. Como yo quiero mi resultado en coulombs, pues tengo que poner su equivalente en electrones aquí para que yo pueda transformar estos electrones en coulombs. Y la pregunta es, en este factor de conversión que acabo de poner entre paréntesis, ¿qué pongo en la parte superior, en el numerador? ¿Qué pongo en el denominador? ¿De acuerdo con el factor de conversión que tengo ahí arriba? ¿Alguna idea, muchachos? Sin miedo, sin pena, nos podemos equivocar, no hay problema. Aquí sí, en el examen, ¿no?
Puede ser uno, no necesitan ser todos. Sería un column Ajá. arriba y ya abajo sería lo que equivale. Muy bien, un coulomb, efectivamente, y abajo serían 6.25 por 10 a la 18 electrones. Muy bien, gracias, Alondra. 6.25 por 10 a la 18. Y con eso haremos la conversión. Aquí lo importante cuando hacemos esta conversión es ver que nuestras unidades originales se eliminan y nos queda expresado esto en coulombs. Y entonces, si hacemos esta operación, tenemos 62.5 por 10 a la 18. 62.5 por 10 a la 18. Bueno, aquí es un punto. Por 10 a la 18 electrones. Y abajo nos va a quedar dividido entre 6.25 por 10 a la 18 electrones. Pero no es cierto. Por 10 a la 18, aquí ya no son electrones, dijimos que los electrones ya los eliminamos. Nos quedan coulombs. Y entonces la pregunta es, muchachos, ¿cuánto es 6.25 por 10 a la 18 entre 62.5, perdón, por 10 a la 18 entre 6.25 por 10 a la 18? ¿Cuánto me da eso? Pues por principio de cuentas, este 10 a la 18 por este 10 a la 18 se eliminan. Sería 10, ¿no? Serían 10. 10 coulombs. 10 coulombs. Entonces, esta cantidad de electrones que estamos viendo pasar por aquí corresponden a 10 coulombs. Ahora sí, sin ningún problema puedo calcular, sustituir en mi ecuación y decir que la corriente eléctrica o la intensidad de corriente eléctrica que pasa por este punto es de 10 coulombs. Y eso lo hace durante un tiempo de 5 segundos, que es lo que dije que estaba fija mi vista ahí. Y entonces tengo aquí tanto como 10 entre 5 me va a dar 2 coulombs por segundo. Pero sabemos que coulombs por segundo también lo podemos llamar, de hecho, esa es la definición de la unidad que se llama ampere o amperio. Entonces tengo 2 amperes o 2 amperios, que normalmente simbolizo así con una A simplemente, o a veces es preferible, no sé, con esta abreviatura o con el nombre completo de la unidad para evitar confusión, pero de todas maneras es válido. Coulombs por segundo, ampere, amperio o una abreviatura, una simple A también es válido. Y esa es la cantidad de corriente o la intensidad de corriente eléctrica que está circulando por este punto cuando pasan todos estos electrones en este tiempo a través de este punto de observación donde está colocada esta línea punteada azul. Y bueno, esa es la manera en que podemos determinar la intensidad de corriente eléctrica en un conductor, pues a partir de la carga que circula y el tiempo que vemos que le toma pasar esa carga por este punto. Muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario con respecto a la intensidad de corriente eléctrica? No, profe, ninguna. ¿No? No, profe, ninguna. Gracias. Entonces, lo que sigue también relacionado con esto es este concepto que se llama la densidad de corriente eléctrica. La densidad de corriente, desde luego es eléctrica, es una cantidad física que vamos a simbolizar con la letra J mayúscula, y esta densidad de corriente eléctrica pues tiene que ver también con esto, ¿no? Porque la densidad de corriente eléctrica J está definida como la intensidad de corriente o la intensidad de corriente o la corriente eléctrica entre la unidad de área que atraviesa esa corriente eléctrica. Es decir, es corriente por unidad de área. ¿Qué área es la que atraviesa esta corriente eléctrica? Pues vamos a ver que pues este conductor es un conductor cilíndrico. Tiene sus caras, digamos, las tapas de este cilindro serían las caras o serían en las áreas que pudieran atravesar estos electrones. Voy a tratar de representar esto de esta manera, asurando, digamos, la cara que es la superficie o el área por la que estos electrones pudieran estar atravesando este material, pudieran estarse moviendo a través de este material. Entonces, esto sería el área propiamente, el área que están atravesando estos electrones. Esta área, pues, tiene que ver con
la determinación de esta cantidad física que se llama la densidad de corriente eléctrica. Vamos a suponer en este caso específico, muchachos, que esta área tiene un valor determinado. Voy a poner que esta área, por ejemplo, este área tiene un valor de 2 centímetros cuadrados. O sea, si pudiéramos medir lo necesario para determinar el tamaño de esta área, pues podríamos determinar que esta área tiene 2 centímetros cuadrados el tamaño de esta área sería 2 centímetros cuadrados. Pero bueno, vamos a analizar, muchachos, primero que esta área pues tiene ciertas unidades que en el sistema internacional, muchachos, decíamos que la corriente la medimos en amperes, ya lo vimos arriba. Y el área, muchachos, el área en el sistema internacional en que la medimos. ¿Metros cuadrados? En metros cuadrados, muy bien. En metros cuadrados, entonces esta densidad de corriente la debemos expresar en el sistema internacional en amperes por metro cuadrado, de tal suerte que para calcular su valor, en este momento tendríamos que sustituir la cantidad de corriente eléctrica expresada en amperes, que ya vimos aquí que dijimos que eran 2 amperes, 2 amperios, entre la cantidad de metros cuadrados o el área, pero expresada en metros cuadrados que atraviesan esos 2 amperes, que es esta área de 2 centímetros cuadrados. Pero tiene que estar expresada en metros cuadrados. ¿Cuánto es 2 centímetros cuadrados expresado en metros cuadrados? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo expreso estos 2 centímetros cuadrados en metros cuadrados? ¿Qué tengo que hacer? Lo hemos estado usando, lo hemos hecho ya antes. Sería Bueno, 2 por 10 a la menos 4. Muy bien, gracias. 2 por 10 a la menos 4. Recuerden que ese es el camino fácil. Podríamos hacer una conversión como ahí abajo, pero si queremos pasar de centímetros cuadrados a metros cuadrados, simplemente multiplicamos eso por 10 a la menos 4 y ya estará expresado en metros cuadrados. Multiplicar por 10 a la menos 4 es lo mismo que dividir entre 10,000, que sería el resultado de nuestra conversión. Entonces, simplemente y de manera muy rápida podemos pasar a metros cuadrados de esta manera, multiplicando por 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, y ya me queda expresado en metros cuadrados. Y entonces, si hacemos esta operación, me queda que 2 entre 2 me va a dar 1. Este 10 a la menos 4 que está en el denominador, lo subo, me queda por 10 a la 4. Y las unidades que me quedan aquí son amperes por metro cuadrado. 1 por 10 a la 4. Si quitáramos ese exponente, ¿cuánto sería esta cantidad? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto sería? ¿Qué tendríamos que hacer para quitar ese exponente? ¿Serían 10,000? 10,000 amperes por metro cuadrado. Muchachos, está acabando la sesión. Ahorita que se termine, nos reconectamos para cerrar esta sesión, por favor. 10,000 amperes por metro cuadrado, eso lo podemos interpretar como que si esta fuera un área de un metro cuadrado, por ahí estarían pasando 10,000 amperes. Pero como solamente es un área de 2 centímetros cuadrados, pues solamente pasan 2 amperes en este momento. Muy bien, entonces nos reconectamos para terminar con esta sesión, muchachos. Nos falta revisar el concepto de resistencia y resistividad. A ver si en los 10 minutos que nos quedan podemos hacerlo. Los espero, por favor, para continuar con esto.